Raimundo Cruz, entrevista a... Poder saludarte, senadora, buenas tardes, senadora con licencia, 55 ciudades del país te escuchan, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Oye, sí describí bien, a ti que te gusta mucho el fútbol, ¿sí te gusta la posición que... Claro que me encanta. Y la posición que dije como de 10, que buena falta le hace al Cruz Azul, creo que tú serías el arma secreta que les haría falta, ¿no? Ya sé, pero estaría bien como delantera, ¿no? Tú dime, por eso te dije, un 10 o una delantera, creo que es un arma estratégica, todo para adelante, todo para ganar. Estoy de acuerdo, sí, estamos trabajando con mucha fuerza todos los días, Raimundo, es una campaña alegre, una campaña de mucho contacto con la gente. Ricardo está recorriendo los diferentes estados de la República y sobre todo vamos por el voto de los jóvenes y de las mujeres. Es el candidato más joven, es un candidato que está viendo la política con ojos muy distintos a la política del pasado, esa política rancia, esa política de regresar a los años 60, 70, del presidencialismo absoluto, que es un poco lo que viene proponiendo pues López Obrador. Ricardo, en cambio, está proponiendo, ¿no? Por ejemplo, este gobierno de coalición que me parece crucial para la democracia, un gobierno de coalición que pueda además pues estar combinado con personajes de otros partidos políticos que te generen contrapesos, que te ayuden también a la parte de fiscalización, ¿no? Que el mismo presidente de la República esté vigilado, supervisado por el propio gabinete. Yo creo que aquí lo clave pues es empoderar al poder legislativo, empoderar de alguna manera, Raimundo, a los tres poderes para que cada quien haga su trabajo y ninguno se inmiscuya en el trabajo de los otros a menos de que tenga competencia. Quiero decirte que sabemos que no es una campaña sencilla, ¿no? Después de toda esta de todas estas pues descalificaciones que sufrió Ricardo en los el último mes y fracción, Raimundo, pues demostró primero que no tiene nada que ocultar, que lo que tiene es limpio, que siempre ha jugado limpio. Y me refiero por esta embestida que se dio desde el gobierno federal para descalificarlo, para hablar pues de cosas negativas que al final Raimundo pues nadie pudo comprobar. Lo que no mata fortalece, Mariana. Pues sí, fortalece, pero también pues te quita mucho tiempo porque tienes que de alguna manera defenderte, de alguna manera también limpiar tu nombre ante la opinión pública, en lugar de que en este momento estuviéramos todos debatiendo propuestas en los medios de comunicación, debatiendo propuestas en las universidades, en las escuelas técnicas, con las mujeres, presentándoles el proyecto de gobierno y que la sociedad en general pudiese decidir qué es lo que quiere para México, ¿no? Si quiere ese regreso al pasado, ese paternalismo, esas viejas prácticas, bueno, pues ahí está el señor López, y si se tiene una visión de futuro, un país más moderno, un país más incluyente, un país más tecnológico, un país en el que quepan pues todos los jóvenes, los millennials, que haya oportunidades, pues ese es Ricardo Anaya. Lo ha dicho ya en reiteradas ocasiones, se ha conformado un equipo estratégico. Tengo el honor de formar parte de este equipo. ¿Cuál es tu cargo, Mariana? Están preguntando tu cargo, la designación que te dieron en esta función, en este equipo. Sí, pues básicamente es tratar con los presidentes de los tres partidos políticos que encabezan esta gran coalición, darle seguimiento a los acuerdos en cuanto a las estrategias de campaña y en lo que viene también a futuro. Entonces me parece muy importante, ¿por qué? Porque dentro de las propuestas de campaña, lo más importante es que sean escuchados todos los ciudadanos, que se abran los espacios, los foros y sobre todo que conozcan a Ricardo Anaya, que entremos en la etapa
de propuestas, cuál es la propuesta en materia económica de Ricardo, cuál es la propuesta en materia de seguridad, cuál es la propuesta en materia de política exterior. Yo creo que ese es el gran reto, permear cada una de estas propuestas y construirlas de la mano con los ciudadanos. Por ejemplo, su arranque de campaña fue un hackathon, que es un maratón con más de 1,200 jóvenes de diferentes estados de la República, sobre todo de la Ciudad de México, en donde se generaron mesas de trabajo para discutir los grandes temas en materia de medio ambiente, en materia de cambio climático, de seguridad, de procuración de justicia, de cuidado del agua, aunque Mariana, estarás de acuerdo que algunas declaraciones de Ricardo Anaya han levantado ámpula, pero eso es lo que se busca, exactamente, que te volteen a ver por lo que dices, por lo que haces. Hablando de este tema, ¿qué te pareció el mensaje del presidente en contra de Donald Trump? Ya hace un pronunciamiento a Ricardo Anaya en particular, ¿qué te pareció a ti, qué le pareció a tu partido? Me pareció muy positivo, primero que todos estemos sumados, unidos ante un presidente que todos los días, Donald Trump todos los días atenta contra México, se mete con nuestros hermanos migrantes, busca violentar sus derechos humanos, se mete con México, ¿no? Si un día amanece y se le ocurre hablar del Tratado de Libre Comercio, al día siguiente se le ocurre hablar del muro fronterizo, al día siguiente se le ocurre hablar de la droga, de las armas, ¿no? Y nos echa la culpa de todo, nos echa la culpa de todos sus males, ¿no? Y muy bien lo dice el presidente Peña Nieto, ¿no? Que lo diré yo con otras palabras, pero pues toda su furia la está tratando de sacar las frustraciones que le dan en su país, a que se quiere quitar con nosotros. Sí, se quiere desquitar con los mexicanos, ¿no? Que se desquite con su Congreso, que se desquite con su gente, pero no con los mexicanos. Y yo creo que tenemos que hacer lo necesario para blindarnos como país, no permitir más humillaciones, hacer lo necesario sí para que salga un tratado de libre comercio que convenga a México. Tiene que ser un ganar-ganar, no puede ser un tratado. Hablando de ese tema, están en ese momento los negociadores México, Canadá, Estados Unidos, en Estados Unidos. ¿Tú crees que salga el tratado de libre comercio antes de las elecciones? Pues mira, escuchaba las declaraciones del canciller y él decía que pues todas estas declaraciones de alguna manera pues no han afectado las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, que además son negociaciones ya van muy avanzados en las rondas que se requieren para finalizar, ya van avanzados y bueno, aquí lo más importante será en pensar realmente qué le conviene a México, ¿no? Porque el tratado de libre comercio tiene que ser, insisto, un ganar-ganar, beneficios para los mexicanos. Si Anaya es el presidente de México, Mariana, ¿el tratado va o se echaría para atrás? Pues yo pienso que sigue avanzando. Después de escuchar las declaraciones del canciller, que no ha afectado, yo creo que seguirá avanzando. Lo que sí es que México tiene que dejar claro, y qué bueno que así lo hizo el presidente Peña Nieto, cuál es nuestra posición, y no podemos permitir que nos atropellen, ¿no? Somos un país, tenemos dignidad, los mexicanos no queremos más atropellos, no queremos más insultos, no queremos, por supuesto, pagar un solo centavo de muro, ¿no? Si ellos pretenden colocar su Guardia Nacional, pues que ellos lo hagan, ¿no? Del lado de su frontera. No creo que esa sea la solución. Si seguimos pensando que la solución en la frontera es un tema de seguridad pública, estamos muy equivocados. Esa no es la solución en la frontera. Si no pensamos en una frontera con desarrollo y hacer algo también de la mano con los países centroamericanos, porque los centroamericanos cruzan por México para llegar a los Estados Unidos y los mexicanos hacen lo propio para llegar a los Estados Unidos, ¿no? O sea, si no se piensa en una estrategia integral entre todos los países, las cosas no van a cambiar, se van a poner peor. Mariana, el tiempo se me termina. Sí. Ayer, antier, tuvimos a tu colega senador, vocero de la agrupación que encabeza MIT, que lo conoces bien, tu colega senador poblano. Hoy te tenemos a ti, puro peso pesado en esta semana. Estamos en campaña. ¿Con qué te despides, Mariana Gómez del Campo? Pues solamente diciendo que Ricardo Anaya está haciendo su trabajo. Esta coalición está trabajando con mucha fuerza para demostrar que en esta coalición, uno, caben todos los mexicanos, dos,
dejar muy claro qué es lo que quiere la gente, regresar al pasado con López Obrador, porque hoy son las dos opciones más visibles, ¿no? Sabemos en esta coalición que estamos en el segundo lugar en las encuestas, pero somos los que podemos ganarle al señor López Obrador. Hay que hacer lo necesario, no regresemos al pasado, no regresemos a las malas prácticas, ¿no? Yo sé que hay descontento por los malos gobiernos del PRI en los últimos años, hay mucha corrupción, tenemos que combatirla, pero tenemos que combatirla de fondo, no nada más en el discurso, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el señor López Obrador dice quiero combatir la corrupción, pero impulsa en su lista al Senado por la vía plurinominal a Napoleón Gómez Urrutia. Uno de muchos, ¿eh? No, por poner un ejemplo. Que hoy el diputado, el que era jefe de delegación en Tláhuac, el cártel de los ojos, que está inmiscuido en el narcotráfico. Y va para legislador, imagínate, Mariana, nos tenemos que ir. Bueno, te quiero pedir un favorzote, podemos tener comunicación contigo de manera periódica para que tú seas parte del equipo del candidato Anaya que pueda comunicarse con el auditorio de las 55 ciudades del país en este espacio. Muchísimo gusto. Un saludo, buenas tardes. Raimundo, buenas tardes, feliz viernes. Gracias.